A continuación, la ponencia sobre intervención integral de la mujer en la unidad cuidado crítico en salud mental. Se conoce que la unidad de cuidados intensivos es una sección en un hospital que proporciona atención a pacientes con problemas de salud potencialmente graves, requiriendo de monitores y tratamientos constantes brindados por medicina y enfermería. Sin embargo, se ha descuidado la intervención en salud mental para obtener un servicio más completo e integral, en el que no solo se pueda tener procedimientos de cuidado para la patología, sino también para velar por el bienestar psicológico de la persona. De esto nos hablará la profesional Margin Rocío Alape Gómez, jefe de enfermería, magíster en gerencia de servicios de salud, especialista en docencia universitaria de la Universidad Piloto de Colombia. Bienvenida. Muy buenas noches. Vamos a conocer un poco sobre la intervención integral de la mujer en la unidad de cuidado crítico en salud mental, ya que este tema de hoy por hoy es fundamental. Ahora vamos a conocer sobre el servicio de habilitación que tenemos en el hospital y que está previamente habilitado la hospitalización en salud mental. Para conocer un poco, el hospital cuenta con 259 camas y de esas 250 camas de hospitalización cuenta con 32 camas para la unidad de cuidado crítico mujer. Ustedes me dirán, ¿por qué unidad de cuidado crítico? Como todo hospital cuenta con la sala o el servicio donde necesita ese cuidado cuidadosamente para estos pacientes. ¿Cómo así que estos pacientes? Son los que más están alterados, son aquellos que tienen una ideación suicida marcada, son aquellos que ya han hecho un gesto suicida, donde tiene alucinaciones auditivas, imperativas, ¿sí? Donde este tipo de alucinaciones no solamente puede ser visuales, ¿sí? Puede ser auditivas, sinestésicas. Bueno, para conocer esto un poco, el ingreso de las personas o de los familiares para llevar su paciente puede ser de la periferia. Debe de ser no solamente porque son una remisión o porque pueden llegar solitos. Aquí ya vamos a hablar desde el ingreso que ha hecho el paciente hasta el servicio de urgencias y ha sido hospitalizado. Este proceso es importante conocerlo porque muchas veces en estas referencias y contrarreferencias hay una congestión, ¿sí? Ustedes pueden saber y conocer muchas personas que tengan algún problema, pero no saben cómo van a llegar hasta un hospital. Y necesitamos mucho el conocimiento al paciente, o sea, el conocimiento de toda la ruta que vamos a ver ahorita. Para hacer y tener una claridad, el paciente llega al servicio de urgencias, necesita que le hagan una apertura del paciente y va a recibir una atención previa en el triage por el jefe de enfermería. Él va a hacer la clasificación. De acuerdo a esta clasificación, el psiquiatra es el que lo valora o el residente de psiquiatría y va a determinar si es o no va a necesitar una hospitalización. ¿De acuerdo? Aquí, si él necesita una hospitalización, ¿qué necesita? Una autorización del familiar. ¿Por qué una autorización del familiar si yo cuando voy a las diferentes clínicas no necesito una autorización? Porque es que yo me mando solo, yo soy mayor de edad, ¿no? Aquí no. En otros países sí lo hay, en Estados Unidos y en Europa, pero aquí en Colombia aún no. ¿De acuerdo? Por eso necesita un acudiente, una persona que lo acompañe y haga todo este proceso con él. Ahora, se le hace todo el proceso de la autorización, que el familiar quiera que lo hospitalicen. Muchas veces el paciente está inestable, está mal y que dice el familiar, yo lo manejo en casa, le doy agüitas y él sana. A los 5 días, mentiras, a los 2 días llega peor, ¿sí? Porque su contenido de pensamiento se ha deteriorado, porque su comportamiento se ha vuelto un poco más agresivo, ¿sí? O desorganizado. Cuando se hace todo este proceso,
ya el servicio por urgencias deben de cerrarlo porque ya hay una conducta. Cuando esa conducta se toma, ahorita sigue el proceso de hospitalización donde abren un nuevo RIT y con ese nuevo RIT lo que hacen es todo el proceso de hospitalización, valoración por psiquiatría, que fue previo, y la valoración por medicina general. Aquí se necesita ya la intervención o los registros por el enfermero y por el auxiliar de enfermería. Se hace la comunicación con el jefe de servicio de la sala y verifican si hay cupos. Cuando hay cupos se hace todo el proceso, las listas de chequeo, la valoración, la revisión de este paciente y todo el medicamento que se necesita, que se realizó en el servicio de urgencias con toda la verificación de su diagnóstico, de sus medicamentos, de su alimentación, porque es un ser biopsicosocial. Esto es toda la ruta. Es algo larga, pero se lo resumí. Bueno, ahora vamos a entrar ya a la caracterización del paciente a la unidad crítica, ¿sí? ¿Por qué es importante nosotros conocer todo esto? Porque de acuerdo a los signos y síntomas del paciente que está presentando en el servicio, lo vamos a ubicar en un servicio de alta contención. Cuando es de alta contención, pues lo vamos a ubicar en el servicio de unidad crítico. Es un servicio de la sala 7 de cuidado crítico, donde están las más inestables, como mencioné anteriormente. La capacidad instalada son 32 camas unipersonales. El talento humano, tenemos un talento humano interdisciplinario, un psiquiatra, un residente, el enfermero, los auxiliares de enfermería, que son en su totalidad 14. 4 en la mañana, 4 en la tarde y 2 en la noche, perdón, 3 en la noche. Está el trabajador social, el terapeuta ocupacional, el nutricionista, el psicólogo, el médico general. Además de esto, manejamos lo que es fisioterapia y terapia respiratoria y todo el personal de apoyo. Vamos a ver ahorita la distribución por rango de edades en la sala de cuidado crítico. Aquí, ¿qué podemos observar? Observamos que entre los 20 y 40 años, en cada proporción son el 28%, lo que nos dice que cada vez es una población pues joven, ¿no? Y en su menor proporción de un 3% de 70 años y más. La distribución porcentual del diagnóstico de pacientes en la unidad de cuidado crítico, ¿qué observamos? Aquí observamos que la esquizofrenia cuenta con un 28%, seguido de un trastorno afectivo de un 25%. ¿Y qué sigue? Lo que estamos viendo hoy por hoy, que es el consumo de sustancias psicoactivas, con un 16%. De ahí para allá ya tenemos pues ya una proporción cada vez más pequeña, trastornos de ansiedad específico con un 3% y un déficit conectivo de 3%, una epilepsia que llega porque el paciente en las diferentes entidades o porque no le han administrado el medicamento, cada vez que convulsione, las crisis son más seguidas y va a tener un problema pues en el comportamiento, ¿sí? Me parece interesante tener claro sobre los medicamentos más frecuentes en la unidad de cuidado crítico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos en cuenta todos estos medicamentos que se le administra a los pacientes, ustedes van a decir, ¿por qué el midazolam, el haloperidol, el carbamazepina? Y es importante que nosotros conozcamos un poco de esto, porque le dicen, vaya, compre en la tiendita una levomepromacina, que eso es bueno para dormir, o compre un clonazepam, ¿no? Que yo he escuchado que eso es bueno, y en el bajo mundo se llama el Roche. Ahora, ¿qué observamos en esta gráfica? Observamos que de las 32 pacientes, el 20 de las 32 se le ha administrado el midazolam, ¿sí? Nos preguntamos por qué. ¿Qué es el midazolam? El midazolam es una benzodiazepina que lo que se usa y por la característica del servicio se requiere una contención farmacológica. ¿Pero por qué una contención farmacológica? Pues porque son pacientes que están en su estado más agudo, donde las son más desorganizadas, donde puede generar un problema de agresión o de autoagresión. Entonces, cuando nosotros hacemos
todo ese manejo, lo que hacemos es una contención farmacológica, que más adelante lo vamos a ver en el protocolo de agitación psicomotriz. Y ya luego vamos a ver lo que es el haloperidol, la clozapina, vamos a ver otros medicamentos con 18 y 16% de esas 32, lo que significa que se necesita son antipsicóticos, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué dirán este cuadro tan raro, no? ¿Qué vamos a observar en este cuadro? Observamos sobre los medicamentos más frecuentes en el 2021. El anterior fue en el 2022, es actualizado con un corte de ahorita de octubre, septiembre, octubre. Aquí, ¿qué observamos? Que sigue predominando, ¿qué? Los antipsicóticos, ¿cierto? Que está la quetiapina, la clozapina, el haloperidol, ¿sí? Ahí lo miramos. Y en su menor frecuencia igualmente, vean, en todo lo que estamos viendo es que los antipsicóticos es fundamental para estos pacientes que estamos, porque el delirio permanece y se destructura. Pero va a seguir allí, la idea cuál es, que sea funcional, que podamos controlar. ¿Qué observamos en un paciente ante este tratamiento? Es que su comportamiento, que es lo primero que observamos, mejore. Bueno, con esta gráfica, ¿qué podemos decir? Que podemos articular las anteriores gráficas de que los antipsicóticos, como una clasificación que tenemos en la unidad de cuidado crítico, los que más se dan es los antipsicóticos con un 47%, seguido de unos ansiolíticos con un 32% y seguidos de un modulador del afecto, que es importante porque aparte de tener una esquizofrenia, un trastorno afectivo bipolar, es interesante que los moduladores de afecto sean tan necesarios administrar para ese tipo de pacientes. Si voy rápido me avisan. ¿Vamos bien? Bueno, ¿por qué todo esto? Porque es importante conocer un poco más de los signos y síntomas, el tipo de paciente que conocemos. No es lo mismo un paciente que esté en una unidad de cuidado crítico, en una sala donde están más alterados, más desorganizados, a una sala de baja contención, que están más tranquilos, que ellos no hay necesidad de pronto de asistirlos tanto, de estar nosotros muy pendientes. Quiero decir también que en las instalaciones del hospital tenemos cámaras en todos en las habitaciones, en las habitaciones, en el comedor, en el corredor, en estación de enfermería, en todas partes. ¿Por qué? Porque es una estrategia que tiene el hospital. ¿Para qué? Para nosotros estar pendiente de identificar, de estar pendiente de estos pacientes, porque ellos son impredecibles, porque recuerden que la salud mental está allí y no se ve, ¿sí? No es lo mismo de ver una herida por una diabetes o mirar un paciente con un abdomen abierto, ¿sí? Cuando lo vemos, la herida es más grande, está malo, está enfermo, necesita ayuda. Pero cuando vemos la salud mental, alguien que necesita apoyo, alguien que necesita ese acompañamiento, no sabemos qué hacer, ¿sí? Entonces, es interesante poder conocer un poco más sobre el servicio del Hospital Universitario del Valle, el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle y todo este proceso que tenemos en esa unidad. Aquí, ¿qué vemos? De que el paciente siempre es el eje, ¿no? Él siempre va a ser nuestro objetivo, porque aquí vamos a tener todo el modelo integral y dentro del equipo interdisciplinario que nosotros manejamos es todo lo que hemos mencionado, es la importancia de articular el conocimiento de cada uno, el psiquiatra, el médico, el fisioterapeuta, el enfermero, el nutricionista. ¿Por qué? Porque es un ser biopsicosocial que necesita toda la intervención. No, pero es que está loco. ¿No? A veces decimos es que él está loco y necesita es que lo dopen, ¿sí? Entonces hay que comenzar a quitar ese pensamiento de estigmatización, ¿sí? De señalar, de juzgar, porque estamos tendemos muchos a juzgar, ¿no? El que está hablando solo, es que ese está caminando mucho.
La ansiedad, muchachos. La ansiedad. ¿Cuántas veces no podemos dormir? Pasan una semana, ¿sí? Entonces, ¿yo qué me voy a tomar? Una valeriana, me voy a tomar unas goticas, ¿sí? Entonces, ya cuando no podemos dormir, ¿qué sucede? Nos volvemos irritables, ¿no? No queremos que nos hablen, contestamos con una piedra. Y cuando ya pasamos de la irritabilidad, ¿qué pasa? A la hostilidad, ¿no? A la hostilidad, ¿sí? Rendimos menos académicamente, rendimos menos a nivel funcional de nuestras diferentes actividades. Pero ese está loco, pero nadie sabe que tiene un problema, un trastorno de sueño, ¿vale? Entonces, cuando nosotros conocemos todo eso y la importancia de la articulación de ese ser que está allí, de todo un equipo interdisciplinario y la necesidad de que la familia y su entorno sea necesario, ¿sí? Porque conocemos de que el tipo de paciente que nos llega, qué tipo de estrato es, ¿no? ¿Qué nivel socioeconómico? Nivel 5, nivel 6, no nos llega. 1, 2, 0, 1, 2, nos llega. Para esto, ¿qué hacemos? Pues la intervención de la familia, decirle que esto es un 50 y 50, 50 el hospital, todo el proceso que se hace, todos los modelos que tenemos, y el otro 50 es la familia, ese apoyo, ese acompañamiento y su entorno, ¿sí? Que este proceso lo vamos a ver más adelante. Aquí también, ¿qué observamos? La promoción, la prevención, la atención y rehabilitación de ese ser humano que está allí hospitalizado. ¿Qué se necesita? Pues claro, una educación, tanto el paciente como la familia, y hacer todo el tratamiento, toda la intervención social y la inserción ocupacional. Cuando vamos con el ser biopsicosocial, tenemos pues la farmacoterapia, la psicoterapia, la psicoeducación, que ustedes conocen más sobre estos temas. ¿De acuerdo? Bueno, pero para hablar un poco más de esto, de estos cuidados que necesitamos en estos pacientes, viéndolo de que ellos son unas personas que están agudas en sus síntomas como tal, entonces, ¿qué dice el hospital o qué sucede en el servicio? Específicamente en la unidad de cuidado crítico. Necesitamos una política de seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque son las personas que más se agreden, son las personas que más exaltadas están, son las personas que tienen fija una idea suicida. ¿Sí? Yo me mato o me mato. Eso es lo que nos llega. O pacientes, niñas de 16 y 20 años que ya vimos anteriormente en la gráfica de edad, de rango de edad, que nos dicen, me gusta sentir dolor. Pero ¿por qué le gusta sentir dolor? ¿Cierto? Simplemente vemos a esa persona con esa imagen que parecen pescaditos. Yo le digo que parecen pescaditos. Entonces me dicen pescadita. ¿Por qué? Porque parecen eso con un cuchillo, muchachos, con una cuchilla, con lo que encuentren, se hacen heridas que es necesario suturar. ¿Por qué? Porque muchas veces no saben cómo sacar ese dolor que llevan adentro. No hay una comunicación, sentimos miedo. Para eso el hospital, dentro de su política de seguridad, se ha fortalecido cada día más dentro de unos enfoques. Tenemos 3 enfoques específicos que allí vamos a ver sobre el enfoque reactivo. ¿Cómo hace un enfoque reactivo? Identificamos el riesgo. Recuerde que ese ser que llega, que nos comenta desde el servicio de urgencias y que llega a la unidad de cuidado crítico, ya fue identificado, ¿sí? Son los más agudos, pero llegan por diferentes casos. Cuando nosotros podemos identificar eso y hay un riesgo, nosotros lo identificamos. ¿Cómo identificamos ese riesgo? Pues ese paciente, hacemos un cruce de información. Ese cruce de información es primero identificar que ese ser se llame como se llame, porque ellos se cambian el nombre, ¿sí? Con la cédula, con el RIT, desde todo el proceso desde la manilla y el riesgo que llevan en la manilla. Ellos se dañan la manilla, se quitan la manilla. ¿Por qué creemos que se quitan la manilla? Primero porque unos tienen un delirio y dicen, es que me están siguiendo. Es que esto me están identificando. Y otros, ¿por qué? No quiero que me identifiquen, no quiero que me señalen, ¿sí? Entonces, eso no lo comprendemos, pero cuando nosotros conocemos y vamos un poco más allá, podemos determinarlo.
Cada ser o cada persona tiene un riesgo diferente, ¿sí? El que se levanta y puede ahogar al otro en la noche, o el que está alucinado y dice que mate al otro, o el que simplemente está esperando, se entra a la estación, coge llaves y se quiere ir, o simplemente quieren hacer meeting en la sala, son muchas cosas, ¿sí? Entonces es importante tener ese enfoque reactivo de esa gestión de evento adverso. Cuando tenemos ese evento adverso y lo identificamos, ese paciente se puede evadir, ese paciente puede caerse, ese paciente, ¿sí? Allí es un enfoque reactivo, de identificar. El enfoque predictivo es que ya identificamos, ¿sí? Ya nosotros sucede un evento, hacemos el reporte del evento adverso. ¿Por qué? Porque ya hay una capacitación previa, porque ya hay un conocimiento previo, hay un formato previo de a dónde hacerlo y una educación para poderlo hacer, el autorreporte. Cuando ya hacemos el enfoque proactivo de gestión del riesgo, es el análisis que le hacemos a ese evento que sucedió en el servicio, ¿sí? Si sabemos cuáles son esos riesgos que tiene ese paciente, caídas, fracturas, evasión, los que son úlceras por presión, medicamento que no era y se le dio, ¿sí? Entonces la importancia es tener una claridad y conocer este enfoque que tenemos desde la política de seguridad del paciente, que es tan importante. Bueno, entonces hablando de todo esto, de la política de seguridad del paciente, hay unas metas. Estas metas del programa de seguridad del paciente son 6 metas. Las 5 primeras son internacionales y la sexta es propia del servicio del hospital, ¿sí? Porque son una meta que es específicamente para los pacientes con un trastorno mental. Ahí que vamos a observar, que vamos a identificar es la identificar correctamente al paciente, como ya les había mencionado, que ese sí sea mi paciente, que ese sí es el que no recibe el medicamento, que ese sí sea el que es epiléptico, que ese es el que tenga una fractura, porque hay que conocer los antecedentes, ¿sí? La reducción de riesgos y daños del paciente causados por caídas. ¿Por qué piensan que hay esa frecuencia o hay que determinar esto en estos pacientes? Por el medicamento, ¿no? Porque se pueden embotar por el medicamento, ¿sí? Entonces no es dele el medicamento, dópelo y téngalo dormido, no. Recordemos que tratamos medicamentos psiquiátricos donde fácilmente el paciente puede tener una depresión, ¿no? En el sistema nervioso central. Y si nosotros no identificamos, no sabemos, simplemente el paciente nos puede hacer un paro. En cualquier momento, porque ese paciente se ha sedado múltiples veces o porque esa benzodiazepina ha hecho su efecto y está muy dormido. Por eso es importante hacer todo este control de estos pacientes que previo de la administración del medicamento reciba o se le tome los signos vitales. Mejorar la seguridad de la utilización del medicamento, reducir riesgo de infecciones asociadas con la atención, porque ellos necesitan hacerle lo que es todo el proceso de cuando están en cama muy prolongado, puede generar neumonías. Y la mejora de una comunicación efectiva. Es importante tener esto, la identificación de los riesgos, como les he mencionado. Entonces tenemos unos riesgos que es el riesgo suicida, el riesgo de agitación, riesgo de evasión, riesgos de consumo de psicoactivas y tenemos el riesgo de acercamiento sexual. ¿Por qué creen que los dos últimos no tienen color? Por la estigmatización. Ninguno quiere es que me digan es que fui abusada y soy identificada, ¿sí? O simplemente el acercamiento sexual y el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Es que es un marihuanero, simplemente. Entonces, es importante tener esto, ninguno. Entonces, estos dos últimos es importante y manejado es por riesgos clínicos poblacionales. Son estos riesgos identificados y solamente para las personas con una enfermedad mental. ¿A qué hacemos esto? Pues que van adheridos a unos protocolos, a unas guías clínicas, unas guías de reacción inmediata,
unas guías prácticas con todo el manejo que le estamos haciendo. Por ejemplo, el riesgo suicida lo hacemos con la escala de Saint-Person y lo demás que tenemos. ¿Qué estrategias manejamos? Pues educar sobre la seguridad del paciente, fomentar la cultura de seguridad, una implementación de las herramientas de seguridad como tal y la identificación de ese riesgo que ya he mencionado varias veces. La política de humanización es importante para poder nosotros ser más conscientes y lo manejamos con dos estrategias específicas. Manejamos desde una perspectiva, uno, que vamos a manejar desde el paciente y la familia y la comunidad, que es los derechos, los decálogos, la educación, y la segunda perspectiva, la comunicación hospitalaria, que es el cuidando el cuidador, gestión de conocimiento y transformación cultural. Vamos rápido que ya me están mostrando el reloj. Aquí rápidamente el modelo integral de salud mental. Aquí la comunidad es fundamental porque ese ser no se queda en el hospital como quisieran muchas personas, ¿no? Y lo dejan abandonados. Ese ser que está allí hospitalizado es un ser vivo, con pensamientos, con sueños, con expectativas, pero que ese ser debe de salir a la sociedad, debe ser funcional en su mundo, en su realidad, ¿sí? Y ahí vemos que el sistema de salud debe haber una articulación con la prestación de los servicios, con un autocuidado, de que asista a los controles, que asista y que se tome el medicamento con un acompañamiento y tener un análisis de estos datos, porque nosotros lo hacemos para llevar un control. Seguido a esto, pues es importante tener una articulación y un manejo de la intersectorialidad y la participación comunitaria, donde vamos a mirar todo lo que es las concertaciones de acciones que se hace desde el hospital con diferentes sectores que impacten de manera positiva la salud mental y la comunidad, unos convenios con los municipios en la gestión de salud pública, una prevención del consumo de sustancias, un manejo del tiempo libre, una cultura, una recreación, para que con esta participación comunitaria que tenemos acá haya una integración general y articulada con todos los procesos de la red de cuidadores del departamento, impulsar procesos que promuevan la inclusión social, ¿sí? Y este sistema de salud, pues tenemos todo lo que es el manejo, desde la atención centrada, desde el paciente y la familia, las rutas integrales de atención de salud, las rutas de salud mental, por neuropsiquiatría, drogodependencia y psiquiatría infantil, telemedicina y teleeducación. La prestación de servicios es importante, la articulación y el manejo que tenemos con los ciclos de rutas de atención, con las clínicas especializadas y los programas de prevención de esas recaídas, donde hay que hacerles un seguimiento a estas personas que salen a la comunidad y que posiblemente y en su gran mayoría recaen. Entonces, para hacer esto, ¿qué necesitamos? Un seguimiento como tal. Bueno, aquí es importante tener en cuenta el autocuidado y la educación y promoción y prevención. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos desde el programa de educación en salud y el grupo GES, este manejo que nosotros tenemos de educar, de ayudar, ¿sí? Y se hace todo es desde el hospital con los funcionarios y con el paciente y la familia. Educar y que entienda qué tipo de paciente es, porque es importante reconocer ese síntoma por el cual el paciente se descompensa, porque es importante que se tome el medicamento y asista a los controles. Y la promoción y prevención, dentro del Club de Cuidadores, el hospital maneja un programa donde se generan unos cuidados para el paciente y esto es cada tercer viernes de cada mes y hay una programación de diferentes temas que lo manejan desde enlaces y presencial. Bueno, ya con todo esto, ¿qué es lo que se hace con todo ese paciente que ingresa? Se hace todo un proceso desde su recuperación, desde su diagnóstico, desde su mejoría y sale a la comunidad, ¿no? Y esto se hace un análisis de todos estos procesos que se están haciendo. Y aquí que vamos a mostrar es un reconocimiento que el servicio de la unidad de cuidado crítico ha tenido por parte de las manifestaciones de felicitaciones recibidas de los usuarios, tanto de los familiares como de los pacientes en este mes. Entonces ahí recibimos una felicitaciones a todo el proceso, a todos los cuidados, a toda la intervención, a toda la identificación de estos riesgos con los pacientes. Y aquí las actividades con el personal que se han realizado. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a la profesional Margin Alape por su presentación. Abrimos paso a las preguntas del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta que desea realizar? Okay. Hola, buenas noches. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera sería, voy a leerla, que la escribí. Dentro del servicio interdisciplinar que ofrecen, pues vi las profesiones que habían y noté que no había psicología. Entonces, como estudiante de psicología, pues como que me preocupó. Entonces, quisiera saber pues, ¿por qué? Y la segunda sería, ¿por qué la atención es solo para mujeres? O si es para mujeres y para hombres, o se recalca más a la mujer, o por qué solo la mujer. Serían esas dos preguntas. Muchas gracias. ¿Por qué no vieron psicología? Porque dentro del convenio de docencia, estudiante de docencia, nosotros lo que manejamos manejamos estudiantes de la San Buenaventura, estudiantes de psicología, donde ellos hacen sus prácticas formativas en el hospital, y manejamos estudiantes en el servicio. Eso no significa que no hagan parte del proceso articulado que se maneja. Entonces, no se preocupen que sí tenemos psicólogo de base y tenemos estudiantes de psicología. Sobre la segunda pregunta, ¿por qué mujeres y no hombres? Porque también manejamos unidad de cuidado crítico hombres, ¿sí? Pero este proceso es detallado a la mujer. ¿Por qué? Pues porque la mujer de pronto está un poquito más aislada, arrinconada, y el comportamiento de la mujer es diferente al hombre, ¿sí? La mujer es un poco más… por decirlo, es más ansiosa, es un poco más histérica, quiere todo ya, muy demandante. En cambio el hombre no, el hombre simplemente lo quiere, lo toma y se golpea y ya, y somos amigos nuevamente, ¿no? Entonces nosotros como mujer tomamos, identificamos todo este proceso para las mujeres. Puede ser de que las mujeres sean más, que necesitan una intervención de otra forma que el hombre, ¿sí? Entonces por eso… quise hablar solamente de la unidad de cuidado crítico mujer. Vale, gracias. Buenas noches. Yo quisiera ampliar un poquito la información de la ruta de atención cuando el paciente ingresa, porque uno en la atención con los pacientes normalmente… ¿cuál es la queja? Que no los atienden y que dicen que tienen que ir a su EPS, consultar por allí, y ahí sí entonces si les hacen una referencia pueden llegar al servicio, a recibir la atención. Pero muchas veces el paciente consulta y tiene que estar en un servicio de urgencias a que el psiquiatra vaya en 2, 3 días, un paciente psicotizado que entonces no lo quieren tener y lo despachan para la casa a tener las agüitas como tú lo decías. O que simplemente entonces es el paciente que luego se niega, o su misma familia, a recibir atención y que no va a tener una adherencia al tratamiento. Entonces, o sea, quisiera tener esa herramienta de poderle decir a mis pacientes, vaya que allá lo van a atender, no importa si usted tiene SURA, si tiene Sanitas, si tiene EMSANAR, si es contributivo, si es subsidiado, vaya que si no es una urgencia, igual le van a dar una cita de oportunidad, una atención prioritaria. Entonces quisiera que por favor me amplíes un poquito esa información. Bueno, sobre las rutas de atención tenemos de que es importante tener una claridad, y por eso se está haciendo todas estas informaciones, que todo el mundo sepa sobre todo ese proceso de la ruta. ¿Qué es lo que sucede en el hospital? Nosotros, por ser del Valle del Cauca, ¿sí?, referentes del Valle del Cauca en calidad, en salud mental, nos llegan muchos pacientes de la periferia, de todas partes, ¿sí? Pero muchos de ellos a veces lo que sucede es que no es una urgencia psiquiátrica, no todo paciente que llega es una urgencia psiquiátrica, ¿sí? Entonces esto a veces es necesario que lo tengamos muy claro, cuál es ese signo y ese síntoma que está predominando, ¿es manejable o no es manejable? Y para eso, ¿qué tenemos en el hospital? También tenemos una referencia y una contrarreferencia, una línea de atención 106 donde hacen toda la ruta para el paciente que necesita. Ahora,
¿Qué sucede? Sucede que muchas veces todos conocemos que el sistema de seguridad que tenemos es complejo, ¿sí? Entonces, no es tan fácil nosotros manejar y atender a todas las personas que hay allá, porque no se puede, porque necesitamos autorizaciones, porque necesitamos convenios, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco complejo. Ahora, sobre que sí lo van a atender, pero la urgencia psiquiátrica, ¿de acuerdo? Para eso están las IPS y las EPS donde van a autorizar ese servicio. Por eso es importante hacer esta educación de que salió del hospital con una orden determinada, ¿sí? Pero muchas veces regresan al servicio de urgencias descompensado con la misma orden o no reclaman el medicamento, ¿sí? No hay un compromiso, porque el paciente va, da vueltas todo el día, pero si el familiar no está allí es difícil. Ahora, ¿qué necesitamos allí? Pues una relación de que se está haciendo una educación a los estudiantes, perdón, una educación al médico, ¿para qué? Para que ellos sepan manejar estas situaciones. Mira, mi pregunta va relacionada con el tema que estás tocando y es el momento de que llega una paciente aguda con alto riesgo suicida directamente al hospital psiquiátrico y la capacidad de cupo está llena. En ese momento, ¿qué hacen? Gracias por la pregunta. La vida prevalece independientemente que haya cupo o no haya cupo. En el servicio de urgencias nosotros tenemos una capacidad para 8 camillas, ¿sí? ¿Qué significa esto? De que siempre va a ser atendido y si esa persona tiene una identificación y un riesgo suicida marcada, con unas alucinaciones, con unas ideas fijas, que están estructuradas como tal y ya ha presentado un gesto como tal, pues esa persona, claro que va a quedar una valoración, ¿sí? Por el psiquiatra, donde va a determinar una hospitalización. Ahora bien, ahora falta aquí esa autorización de la EPS, si autoriza que esa persona quede en el hospital, porque a veces la EPS no autoriza. ¿Qué pasa? Vaya, llévelo a, ¿sí? Es ese proceso. Muchas gracias, Margin Alape. Ya tenemos que continuar con la siguiente ponencia.